Muy buenas noches, Dios les bendiga y sean muy bienvenidos a una edición más del aula virtual en Bautistas Históricos. Damos muchas gracias a Dios por el alto privilegio que nos concede de poder tener esta noche una reunión más de estudio bíblico, una reunión más en la serie de la Biblia y el futuro. Damos siempre gracias a Dios por todo lo que nos sucede, a pesar de que hay cosas que pasan que son bastante contrarias a lo que uno le gustaría que sucedieran. Pero nos vamos a poner en oración al Señor y presentar toda la situación para que Dios sea glorificado. Querido Padre, agradezco enormemente tu inmensa bondad, compasión y misericordia que me concedes de poder tener la bendición de estar delante de ti, Señor, en este púlpito virtual donde podemos expresar las verdades de tu palabra, Señor, para una audiencia amplia. Damos gloria, adoración y alabanza por tu inmensa misericordia y compasión. Te suplico que tengas piedad y que sea tu nombre glorificado en esta noche a pesar de las contrariedades que podemos enfrentar en cualquier momento. Señor, dependemos de ti y dependemos siempre de tu gracia bendita, de la presencia de tu Espíritu. Te ruego, Padre, por el hermano Octavio que está viajando. Te suplico, Padre, por el hermano John que está descansando de todo ese viaje arduo que ha tenido desde Italia. Te ruego que tengas misericordia, Padre, y que sigas conduciendo nuestras vidas a tu voluntad y que cada día pueda la imagen de nuestro Señor Jesucristo ser formada en nuestros corazones. Te ruego que tú tengas piedad y que tome dominio de esta reunión para que en todo y por todo seas glorificado y exaltado por siempre. Te bendecimos, Señor, y te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ir directamente a nuestra enseñanza porque los martes, igual que en la escuela dominical, siempre el tiempo apremia. Así que vamos a ir a compartir nuestra pantalla para poder hacer un breve repaso de lo que fue nuestra clase pasada y de lo que va a ser entonces nuestra clase presente. Estamos en la Biblia y el futuro, escatología bíblica sin ficción, sin ciencia ficción, sin Hollywood, sin nada que sea muy popular, solamente la palabra de Dios que lo que nos guía y el libro de nuestro hermano Sam Storms que se llama Venga tu reino. Estamos en la escatología de Jesús y el discurso de los olivos. Esto es la segunda parte. Estamos en el capítulo 8 del libro Venga tu reino. Nuestra pregunta central para esta oportunidad, que también fue la anterior, ¿estaba Jesús describiendo eventos aún futuros de nuestra era moderna o estaba respondiendo con precisión y urgencia a la pregunta de sus propios contemporáneos acerca de la destrucción del templo, eh, de la destrucción inminente del templo y de Jerusalén en el año 70 después de Cristo? Esa es nuestra pregunta central. Ahora, dentro de esto, hay 5 puntos a desarrollar la respuesta y ya hemos tocado 3 de ellos. O sea, el punto A, el escenario del discurso, del juicio al templo. Esto abarca Mateo 23, 35 hasta el Mateo 24, versículo 3, en cuanto a lo que es el pasaje bíblico para este segmento. La Y como punto B, la estructura del discurso. 2 preguntas, 2 respuestas. Y esto está en Mateo 24, del 4 al 36. Como punto C, las señales que caracterizan el periodo. Estamos hablando de los años 33 hasta el 70 después de Cristo. Y el Señor Jesucristo abarca esta respuesta entonces del versículo 4 al 14, donde describe las características del periodo.
La abominación, y eso fue, hasta ahí fue la clase pasada. Hoy día vamos por el punto de la abominación de la desolación y el horror del año 70 después de Cristo, en Mateo 24, del 15 al 22, en la descripción textual de las Escrituras. Esta generación es el punto E, y la gran tribulación historia, no futuro, y aquí entonces abarca las Escrituras de Mateo 24, del 23 al 35. Entonces, ahora vamos a ir al punto D, que es el punto que nos tocaría abordar. Y el punto D tiene también subtemas. Tenemos como tema 1 la abominación de la desolación, trasfondo del Antiguo Testamento. Después, punto 2, 4 candidatos para la identificación de la abominación. En el punto 3, el plan de escape. Instrucciones precisas para los seguidores de Jesús. Ahí tenemos entre los versículos 16 al 20, donde el Señor Jesucristo da instrucciones precisas. Y en el punto 4, el horror del año 70, la gran tribulación como hecho histórico. Ese es el punto que vamos a ver ahora mismo. Entonces vamos a ir a nuestra enseñanza. Dice, punto D, la abominación de la desolación y el horror del año 70 después de Cristo. Y nuestra base bíblica sería Mateo 24, entonces del 15 al 22, pero como texto clave va a ser Mateo 24, versículo 15. Vamos a ver, aquí hay un pequeño Mateo. Mateo 24, verso 15. Ahí sí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Con Mateo 24, verso 15, llegamos a un momento crítico en el discurso. Hasta este punto, Jesús se ha referido a señales generales que caracterizarían el periodo anterior al colapso de Israel. Aquí en el versículo 15 se refiere a una señal específica que indica inequívocamente que la destrucción profetizada está cerca. Serviría para alertar a la gente de esa generación sobre la proximidad de la ruina de Jerusalén. Como punto 1, la abominación de la desolación y el trasfondo del Antiguo Testamento. La expresión, voy a tratar de ver si acaso lo tengo en el glosario, que viene siendo, aquí está, la abominación de la desolación. Eh, Aparece 4 veces en Daniel: 8:13, 9:27, 11:31 y 12:11. Ah, vamos a ver si acaso aquí tengo la que correspondería para la sección D. Ahí está. Que es la misma palabra al final. Entonces, allí está. La primera referencia fue al rey asirio. No, no es asirio, sino sirio. La primera referencia fue al rey sirio Antíoco Epífanes, que gobernó Palestina entre el año 175 al 165 antes de Cristo. Este se llamó a sí mismo Teo Epífanes, Dios manifiesto. Pero sus enemigos lo llamaron Epímanes, loco, el demente. En el 168 antes de Cristo, Antíoco Epífanes mató a 40.000 judíos y saqueó el templo, sacrificó un cerdo en el altar del holocausto y esparció el caldo de la carne inmunda por todos los terrenos sagrados. Erigió una imagen de Zeus sobre el altar y fue un sacrilegio de proporciones indescriptibles.
Jesús parece imaginar una repetición en su día de lo que sucedió en el año 168 a.C., bajo Antíoco. Cuando dice el que le entienda, quiere decir que deja que el lector del libro de Daniel entienda el verdadero significado y cumplimiento de la venidera abominación de la desolación. 4 candidatos para la identificación de la abominación. El hermano Sam Storms presenta 4 candidatos históricos que podrían identificarse con la abominación de la desolación a la que Jesús se refería. El primer candidato, los celotes, llamados los luchadores de la libertad patriótica, que se levantaron contra la opresión romana al estallar la guerra judía en el 66 después de Cristo. Los celotes asaltaron la ciudad y ocuparon el área del templo. Cometieron numerosos sacrilegios, incluyendo el asesinato dentro del lugar santísimo en el invierno del año 67 y 68 después de Cristo. Instalaron a Fani como sumo sacerdote. Fani, yo la verdad que ahí no sé quién sería. Después tenemos como segundo candidato los idumeanos. Ocuparon el territorio del antiguo Edom, llegaron a Jerusalén a petición de los líderes celotes para participar en su revolución. Después de ganar la entrada a la ciudad, mataron a más de 8.000 judíos en el patio exterior del templo. Luego, como tercer candidato, los líderes religiosos judíos. En la medida en que su rechazo de Jesús como Mesías redujo los sacrificios del templo judío a una abominación. Ezequiel 5:11 advierte: por tanto juro que mi ojo no tendrá piedad y tampoco perdonaré. Y esto se compara también con Juan 2:16 y Mateo 21:13. Voy a ver, no tengo esas citas. La identificación más probable de la abominación desoladora, pero ahora para el cumplimiento de la profecía del Señor Jesucristo en Mateo 24. La identificación más probable es que sea Tito y los ejércitos de Roma. Mientras la ciudad de Jerusalén seguía ardiendo, los soldados trajeron sus estandartes legionarios al recinto del templo y ofrecieron sacrificio allí, declarando a Tito como vencedor. Las representaciones idólatras de César y el águila romana en los estandartes habría constituido la peor blasfemia imaginable para el pueblo judío. Según Lucas 21:20, lo confirma explícitamente. Vamos a ver ese versículo de Lucas. Lucas 21:20. Vamos a buscar. Ahí. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas usa las mismas palabras griega eremosis. Vamos a ir a nuestro glosario. Eremosis. Un segundito. Ahí está. Desolación. Ese es. Ahí está. Desolación. Esto confirma que la abominación de la desolación que Jesús tenía en mente era el ejército invasor bajo la dirección de Tito. Mateo escribía para una audiencia judía y quería vincular la profecía del año 70 después de Cristo con la profecía en Daniel, con la profecía en Daniel. Lucas, escribiendo para los gentiles,
fuera de las fronteras de Judea, identifica de manera gráfica lo que Jesús tenía en mente. Como punto 3, el plan de escape, instrucciones precisas para los seguidores de Jesús, versículos 16 al 20. Mateo 24, 16 nos dice, a ver, tengo aquí Mateo 24. Veinticuatro 16. Dice. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Ahí dice Mateo 24, 16. En los versículos del 16 al 20, Jesús da un plan de escape específico. La aparición de la abominación de la desolación fue señal para la huida inmediata de Judea. Lucas incluso incluye la advertencia de no entrar a la ciudad en ese momento. Lucas 21, 21. Fue bastante claro el Señor. Lucas 21, 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Como se observa, N.T. Wright, los discípulos no deben quedarse y luchar por la sobrevivencia física de Jerusalén. No deben estar implicados en la guerra venidera. No deben perder el tiempo. Lo que deben hacer es huir. Estas instrucciones fueron efectivamente seguidas por los cristianos en Judea y en Jerusalén. Algunos señalan el hecho de que a fines del año 66 después de Cristo, la comunidad cristiana bajo el liderazgo de Simeón, un primo de Jesús, se retiró a la aldea de Pela, en Perea, una región montañosa al este del mar de Galilea. La historia registra que el comandante Cestio, inexplicablemente y sin advertencia, ordenó a sus tropas que se retiraran, lo que dio a los creyentes judíos la oportunidad de huir por la otra ciudad. Según Josefo, después del asedio y retiro de Cestio, los judíos salieron de Jerusalén como nadadores de un barco que se hunde. Notablemente, ningún cristiano murió en el holocausto que envolvió a Jerusalén poco después. El horror del año 70 después de Cristo, la gran tribulación como hecho histórico. Mateo 24 nos enseña, aquí está, Mateo 24 del 21 al 22, vamos a ver, aquí estamos. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es lo que nos dice el versículo 21 y el 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo por causa de los escogidos. Aquellos días serán acortados. Mateo 24, del 21 al 22, explica la razón de la extrema urgencia de escapar. La referencia es a los eventos de abril a septiembre del año 70 después de Cristo. Flavio Josefo, alrededor del 37 al 100 después de Cristo, fue un autor historiador judío que escribió un relato completo, 200 páginas de testigos oculares. La guerra de los judíos, de la revuelta judía del 66 al 70 después de Cristo y la caída de Jerusalén. Su libro se publicó por primera vez en el año 75 después de Cristo, cuando los hechos de este holocausto todavía estaban vívidamente en la mente de muchos. La guerra que estalló
en el año 66 entre Roma y el pueblo judío fue la continuación intensificada de hostilidades que se habían estado gestando durante años. Jerusalén, el último bastión judío, fue el foco de la rabia más brutal por parte de Roma. Multitudes de ladrones, celotes y asesinos habían acudido a la ciudad en busca de refugio. La ciudad estaba dividida en facciones en guerra y un incidente más de 12.000 de los nobles y ciudadanos más importantes de la ciudad fueron torturados y asesinados por los celotes. La sepultura se hizo imposible. Las enormes pilas de cadáveres llenaban las calles. El general romano Vespasiano fue reordenado debido a la muerte de Nerón y pronto fue declarado emperador. Su hijo Tito asumió la responsabilidad de la batalla. Pronto comenzó la hambruna. Los graneros y almacenes de la ciudad se quemaron deliberadamente y las reservas de agua se contaminaron. Las personas no solo vendían sus casas, sino también a sus hijos para obtener alimentos. La gente comía regularmente de las alcantarillas públicas el estiércol del ganado, el heno y la ropa. Josefo narra el caso de una mujer que mató a su propio hijo, asó su cuerpo y se comió la mitad de él. Cuando el olor atrajo a los otros desesperados por comer, ella se ofreció a compartir el cuerpo. Los desesperados que intentaban escapar de la ciudad por la noche para cazar eran capturados por los romanos y crucificados a la vista de las murallas de la ciudad. A menudo una tasa de 500 por día. Josefo escribe, faltaba espacio para las cruces y las cruces para los cuerpos. Muro de la ciudad fue finalmente violado. El templo fue incendiado. Según Josefo, más de 1.100 personas, no, más de 1.100.000 personas murieron durante el asedio de la ciudad. Casi 100.000 sobrevivientes judíos fueron vendidos como esclavos. Otros fueron enviados a morir en las exposiciones de gladiadores o seleccionados para desfilar en la procesión triunfal de Tito por las calles de Roma. Josefo declaró: la guerra que los judíos hicieron con los romanos ha sido la más grande de todas, no solo la que ha habido en nuestros tiempos, sino también, de alguna manera, de las que jamás se haya escuchado. Textos de apoyo tenemos para esta sección. Lucas 21-22, que ya lo hemos leído aquellos días, si no fuesen acortados, hasta el verso 24, 22 al 24, dice Lucas 21, 22 al 24, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que están encintas y hay de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad de la tierra e irá sobre este pueblo. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Allí está entonces. Daniel 9, 26 y 27 también tenemos como texto de apoyo. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El teólogo, y por último, Deuteronomio 28 del 15 al 68. Este es un segmento más largo, pero se lo dejamos como tarea para la casa, para la lectura, porque aquí está toda lo que son
las advertencias de Dios sobre la desobediencia y lo que iba a ocurrir como consecuencia. Entonces, Lucas 21:22 dice, porque estos días son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El teólogo bautista John Gill, en la exposición del Nuevo Testamento, en el comentario a Lucas 24:21, a Mateo 24:21, dice, la gran tribulación de Mateo 24:21 se refiere a la destrucción de Jerusalén, que fue sin precedente en su horror. Josefo mismo, que fue testigo ocular, declara que las desgracias de los judíos superan a todas las catástrofes registradas desde el principio del mundo. Este es el juicio que Jesús predijo con tal exactitud. ¿Cómo impacta esto en nuestra vida cristiana hoy? La persecución, el sufrimiento y la angustia son realidades de la vida cristiana en cualquier época. Pero la gran tribulación ya ocurrió. No necesitamos vivir con el temor de que un periodo de horror escatológico futuro nos aguarda. Cristo ya ha cumplido su juicio sobre Israel apóstata. Ahora vivimos en la era de la iglesia, predicando el Evangelio hasta que Él regrese. Los hermanos del CDP de Casablanca conocen el sufrimiento y el confinamiento. Jesús conoce el dolor de los que están encerrados. Los primeros creyentes huyeron, sufrieron y confiaron en la providencia de un Dios que controla la historia. Como punto E, vamos entonces a nuestro punto E. Un segundito para poder tener en vista ¿cómo se llama? Deuteronomio. Ahí está, por ahí. Nuestra síntesis y también nuestro glosario, porque necesitamos eso a mano. Perfecto. Aquí entonces estamos en Mateo 24, del 23 al 35 sería la base bíblica, y Mateo 24, 34 vendría siendo el versículo clave para esta sección. Y el versículo clave dice de la siguiente manera, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. O sea, todo aquello que ya Jesús había hablado eh, en todo en el capítulo 24. Los falsos mesías durante el asedio, del versículo 23 al 26, de acuerdo con los versículos 23 hasta el 28, nadie puede buscar la segunda venida de Cristo en los eventos caóticos que rodean la caída de Jerusalén. Tales tiempos problemáticos demostrarían ser una oportunidad de oro para que los falsos profetas guíen a las personas con falsas expectativas de la aparición de Cristo. Pero Jesús dice, no le creáis. Versículo 23. Deben tener cuidado de no entretener a los rumores de que el Mesías judío había regresado y estaba esperando en algún lugar aislado del desierto o en alguna cámara interior en la ciudad sitiada. Josefo registra varios casos de impostores que atrajeron a la gente al desierto y a otros lugares con promesa de la aparición del Mesías. Pero contrariamente a lo que afirman los falsos profetas, el advenimiento de Cristo no se verá envuelto en el secreto o la oscuridad. Será espectacular, patente y universal. La segunda venida de Cristo no solo será obvia, sino que será instantánea, tan inesperada y no anunciada como lo es el relámpago. Y aquí tenemos un versículo de apoyo que sería entonces Mateo 24, 27, que nos dice que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El versículo 27 señala R.T. France
Es una especie de aparte que hace una distinción clara entre los eventos durante el asedio y la paurusía, o sea, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Venida, presencia aún futura. Vamos a ir a nuestro glosario para poderlo eh, poner. Ahí está. Paurusía es la palabra griega que significa venida y presencia, y la segunda venida de nuestro Señor. Cuando llegue, no será como las reclamaciones de los impostores durante el asedio. El significado crucial de las palabras esta generación del verso 34. Llegamos ahora al versículo más importante del capítulo para la tesis de Sam Storms y quizás el más decisivo de todo el discurso de los olivos. Mateo 24:34, que dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunos intentan evadir este punto argumentando que las palabras traducidas de generación en realidad significa raza y que por otro lado Jesús simplemente estaba diciendo que la raza judía no se extinguiría hasta que todas estas cosas tuvieran lugar. Pero esto requeriría la palabra griega llenos. Vamos a ir a nuestro glosario. La palabra griega llenos no está. Eh, que significa raza o pueblo, mientras que la palabra aquí es genea, que se llama generación, y la distinción es crucial. La palabra genea aparece 27 veces en los evangelios, nunca significa raza. Un estudio adicional revela que la palabra generación se usa en otras partes de Mateo y los otros evangelios para referirse a los que viven en los días de Cristo. También se puede ver en Mateo 12, 38 y 39, Mateo 16, 4, Mateo 17, 7. Cada vez que las palabras esta generación aparecen en los evangelios, se refieren a los contemporáneos de Jesús, es decir, la suma total de los que viven al mismo tiempo que Él. En Mateo se puede ver en el 11, 16, 12, 41, 42, 45 y especialmente Mateo 23, 36. Además, el adjetivo esta apunta a la naturaleza contemporánea de la generación que Jesús tenía en mente. Si tuviera en mente una generación futura, lo más probable es que hubiera elegido el adjetivo esa o aquella generación. Storms está de acuerdo con Kenneth Gentry Jr. en que seguramente Jesús no denuncia el templo del primer siglo en el que se encuentra Mateo 24:1 al declararlo desolado. Entonces, según Mateo 24, 23:38, profetizando su destrucción total en el segundo versículo de Mateo 24, luego respondiendo a la pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Versículo 3, advirtiendo sobre la abominación desoladora del templo en el verso 15, solo para hablar sobre la destrucción de un templo totalmente diferente a unos 2000 años o más después. El lenguaje apocalíptico hiperbólico de la gran tribulación. Muchos insisten en que la gran tribulación, Piscis Megale, vamos a ver aquí está. Gran tribulación del versículo 21 no puede referirse a los eventos del año 70 porque han seguido tribulaciones peores y más severas, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto de Stalin, la campaña genocida del Pol Pot en Camboya, etc. Storms responde de dos maneras. Primero, señalando que una vez que uno capta las dimensiones reales de lo que ocurrió en el año 70, se da cuenta de que el salvajismo, la crueldad,
Las monstruosidades que ocurrieron estaban allí, más allá de la comparación. Nunca fue destruido un porcentaje tan alto de la población de una ciudad. Todos fueron asesinados o vendidos como esclavos. 1.100.000 personas murieron. 100.000 fueron esclavizadas. Segundo, y más importante, la afirmación del versículo 21 puede ser deliberadamente hiperbólica, un dicho que se refiere a un tiempo indescriptiblemente horrible. Los eruditos bíblicos han reconocido durante mucho tiempo que los oráculos de juicio a menudo se expresan en un lenguaje que es universal y radical. Este juicio a menudo se enmarca en términos de una hipérbole profética, un dispositivo apocalíptico común utilizado por los escritores bíblicos, por ejemplo, en Éxodo 11:6. Y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca antes lo ha habido y como nunca más lo habrá. En Éxodo 10:14, y subieron las langostas, nunca había habido tantas langostas como entonces, ni las habrá después. Joel 2:2, como la aurora sobre los montes, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Daniel 9:12 dice, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Y por último, Segunda de Reyes 18:5 dice, confío en el Señor Dios de Israel, y después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá. Y sin embargo, Segunda de Reyes 23:25 dice lo mismo de Josías. Claramente, la fraseología hiperbólica es un recurso retórico bien conocido en el Antiguo Testamento. Ni los que usaron estos términos en el Antiguo Testamento, ni el mismo Señor Jesucristo quisieron que se presionara tal lenguaje de tal manera que impidiera la posibilidad de que se produjeran periodos subsiguientes de juicio igual o incluso más intensos. En el punto 4, el verso clave es la gran tribulación. La conclusión de Storms es irrefutable a la luz del contexto total. La gran tribulación de Mateo 24:21, llamados días de venganza en Lucas 21:22, días de aflicción en Marcos 13:19, no es un evento futuro, sino un hecho establecido de la historia pasada. Debe identificarse con el asedio de Jerusalén durante los años 66 al 70, que culminó con la destrucción de la ciudad y su templo y los ejércitos de Roma. Esta última es la abominación de la desolación mencionada en el versículo 15. Tenemos texto de apoyo y ahí entonces tenemos textos en Daniel 12. Vamos a ver en dónde tenemos Daniel 12:1. Estoy, oh, Daniel 12:1. Yeah, ahí está. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. También hay textos de apoyo en Mateo 23:36. Aquí está, Mateo 23:36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Y Lucas 21,
Lucas 21, del 22 al 23. Dice, porque estos días son de retribución para los que se cumplan todas las cosas que están escritas, y hay de los que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Allí está, entonces, los textos de apoyo. Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 3, tenemos también como texto de apoyo. Apocalipsis, estamos buscando, aquí está. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esa es una muy buena frase para entender el Apocalipsis. Las cosas que deben suceder pronto, no después de 2000 años. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de estas profecías y guarda las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El pastor bautista David Martin Lloyd Jones, que en el libro escrito La destrucción de Jerusalén, en el año 70, fue el cumplimiento más dramático y visible de las predicciones proféticas de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que buscan la gran tribulación en el futuro ya la tienen en la historia pasada, documentada con precisión aterradora por el propio Josefo, quien no era cristiano, no tenía ningún interés en confirmar la teología cristiana. El pastor bautista Albert N. Martin, en una conferencia en el año 1980, una vez que comprendemos que esta generación, la frase esta generación, significa los contemporáneos de Jesús y que los eventos de los versículos 4 al 35 se cumplen en el periodo del año 33 al 70 después de Cristo, toda niebla de la confusión escatológica se disipa. El texto exige esta interpretación y la historia lo confirma. ¿Cómo impacta esto en nuestra vida cristiana hoy? Si la gran tribulación ya ocurrió, vivimos en la era inaugurada por estos eventos. La era de la iglesia, el tiempo de los gentiles, Lucas 21:24. En esta era, la tarea de la iglesia es predicar el evangelio, hacer discípulos y aguardar la parucía de Cristo, su venida visible, universal e inconfundible como el relámpago, sin fechas, sin señales, con sobria vigilancia y fiel servicio. Aplicación pastoral. El Ministerio CDP de Casablanca. Para los hermanos del Centro de Detención Preventiva de Casablanca, este capítulo habla con especial urgencia. El discurso de los olivos nos muestra que los primeros discípulos de Jesús también vivieron en medio de un mundo de violencia extrema, incertidumbre radical y amenaza existencial. Las instrucciones de Jesús para esa época son también instrucciones para nosotros. No os turbéis, Mateo 24:26. El mundo en que vivimos, con sus violencias, injusticias y crueldades, no deben llenarnos de pánico ni de ansiedad profética. Dios controla la historia. Lo que parece caos tiene un propósito soberano. El que persevere hasta el fin, este será salvo, según Mateo 24:13. La perseverancia en la fe, especialmente en circunstancias difíciles, es la marca del creyente genuino. Dentro de un centro penitenciario, la tentación de abandonar la fe es real. La promesa de Jesús
es para quienes perseveran. Ningún cristiano murió en el holocausto del año 70 después de Cristo. Quienes creyeron la palabra de Jesús huyeron. Cuando llegó la señal, fueron preservados. La obediencia a la palabra de Dios produce vida, incluso en medio del juicio histórico. La gran comisión permanece vigente. En la era de la iglesia en que vivimos, la tarea de cada creyente, incluso dentro de los muros de una cárcel, es dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. El CDP de Casablanca puede ser un campo misionero fructífero. Mateo 24:13, más el que persevere hasta el fin será salvo. Eso sería entonces nuestra presentación. Como conclusión, el capítulo 7 de Venga a tu reino de Sam Storms representa una demolición exegética, rigurosa, bien documentada y pastoralmente urgente de la interpretación dispensacionalista del discurso de los olivos. La tesis central es simple pero radical. Jesús estaba respondiendo las preguntas de sus contemporáneos sobre la destrucción del templo de Jerusalén, no describiendo eventos de nuestra era. Los versículos 4 al 35 de Mateo 24 se refieren al periodo del año 33 al 70 después de Cristo, culminando en el horror del asedio y la caída de Jerusalén. Los argumentos de Storms son contundentes. El contexto de Mateo 23 establece el juicio. Esta generación. 2. La pregunta de los discípulos se refería al templo que estaban mirando, no a un templo futuro. Las señales, entonces, de los versículos 4 al 14 tienen cumplimiento documentado en el primer siglo. La abominación de la desolación corresponde al ejército romano bajo Tito. Eso es absolutamente claro. Como quinto argumento, esta generación, genea, es generación, siempre se refiere a los contemporáneos de Jesús en los evangelios. Y como argumento 6, el lenguaje hiperbólico del versículo 21 es un recurso literario apocalíptico bien conocido en el Antiguo Testamento. Vivimos, por tanto, en la era inaugurada por esos eventos, la era de la iglesia, el tiempo de los gentiles, el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. En esta era, la gran tribulación ya ocurrió. La tarea que nos queda es predicar fielmente el Evangelio, hacer discípulos, perseverar en la fe y guardar la parusia. Parousia, o sea, la segunda venida del Señor Jesucristo, visible, universal e inconfundible de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, sin fecha anunciada, sin señal previa, como ladrón en la noche. Solo gloria a nuestro Dios, al Señor Jesucristo, quien esperamos con toda diligencia. Estamos entonces terminando nuestra segunda parte de pasado o futuro, la escatología de Jesús y el discurso de los olivos. Damos muchas gracias a Dios por esta bendición, por poder exponer las verdades bíblicas, por llevar a ustedes esta palabra, porque realmente da mucha tranquilidad y fortalecimiento a nuestra fe. Ahora, esto no quiere decir que la iglesia no esté sufriendo ahora mismo. Estamos siempre en nuestra página web teniendo un rincón para los hermanos perseguidos. Estamos hablando del mundo en Asia y también en los países musulmanes, en donde los hermanos están siendo perseguidos y muertos por causa de la fe. En África sucede también lo mismo. Entonces, de que la iglesia sufre, sufre. De que los hermanos en el occidente estamos siendo perseguidos de manera ideológica, de manera legal a través del Estado.
de distintas maneras están hostigando a los creyentes. Entonces, eso es también una verdadera realidad. También tenemos que entender que todo lo que sucedió en el año 70 con la invasión y la guerra de los judíos contra los romanos, donde los romanos aplastaron Jerusalén y la borraron del mapa, nos da a entender el juicio divino sobre el pueblo de Judea, en este caso, porque ya Israel no existía, solamente estaba Judea, y el fin del antiguo pacto y el inicio del nuevo pacto. Por lo tanto, todas aquellas conclusiones, bien intencionadas o no, de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, eso es absolutamente, completamente contrario a la evidencia de lo que sucedió en el año 70. Ahora el pueblo está unido en Cristo. Nadie que no reconozca al Señor Jesucristo como Señor y Salvador es parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la promesa de la simiente de Abraham es Jesucristo el Señor y Él es el cumplimiento de esa promesa. Entonces, en el Antiguo Testamento, aquellos que eran hijos de Abraham eran aquellos que creían como Abraham creía. Y hoy somos hijos de Abraham porque el padre Abraham, el padre de la fe, fue padre de aquellos que eran gentiles primero, después pasaron casi 16 años antes que se circuncidara y fuera antes declarado amigo de Dios. Entonces, básicamente, nosotros somos el pueblo de Dios hoy, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de toda lengua, nación y pueblo. No hay distinción. Todos entramos por la misma puerta, que es el Señor Jesucristo. Vamos al Padre a través del único camino, que es el Señor Jesucristo. Y tenemos la vida hoy que Jesucristo nos imparte a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Dios Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por toda su misericordia y por el alto privilegio de hacernos nosotros testigos de todas estas verdades y para poderlas proclamar. Deseamos que Dios les bendiga grandemente y esperamos poderlos ver para la próxima semana en esta serie de la Biblia y el futuro, donde vamos a avanzar al siguiente capítulo del libro de Sam Storms. Entonces, les invitamos cariñosamente para el próximo martes, como también queremos invitarle para el domingo, si Dios lo permite. Vamos a estar acá en Bautistas Históricos en nuestra aula virtual a las 10:30 de la mañana, participando entonces de la escuela bíblica dominical y a las 18:30 en la tarde para el culto solemne de Bautistas Históricos. Muchas gracias a nuestra querida audiencia por su paciencia y de estar con nosotros en este día y que Dios les bendiga grandemente. Son nuestros sinceros deseos. Bautistas Históricos se despide ahora. Dios les bendiga.